Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre algunos microorganismos, en este caso los coco gram positivos. Dentro de este hay dos familias, la familia Micrococcaceae, que incluye varios géneros de bacterias gram positivas de morfología coco que habitan en el aire y la piel, tal como el Micrococcus luteus. También está la familia Streptococcaceae, que es una familia de bacterias gram positivas dentro del orden Lactobacillales y del género representativo incluyen Lactococcus, Lactobacillus, Pilibacter y Streptococcus. En esta vez vamos a hablar de tres géneros, el género Staphylococcus, el Micrococcus y el Streptococcus. El estafilococo tiene forma de coco y puede aparecer en parejas, en cadenas o racimos. Su tamaño oscila entre 0,8 a 1,5 micras de diámetro. Es inmóvil y algunas cepas producen una cápsula externa mucoide que aumenta su capacidad para producir infección. Es un género de bacterias de la clase Bacilli que comprende microorganismos que están presentes en la mucosa y en la piel de los humanos y en otros mamíferos y aves, incluyendo un total de 51 especies, de las cuales 17 se pueden aislar del ser humano. Los estafilococos crecen fácilmente en casi todos los medios bacteriológicos. En cultivos es mejor el medio del salmanitol y agar sangre. Son cocos anaeróbicos facultativos, que pueden vivir tanto en condiciones con oxígeno como carentes de este. Su mayor velocidad de crecimiento es entre 5 y 25 grados centígrados, pero también se aprecia fisión binaria entre 27 y 30 grados centígrados. Además producen catalasa. En su estructura se encuentran los ácidos teicoicos, lipoteicoicos y los peptidoglucanos. Los ácidos le sirven para adherirse a superficies corporales junto con las especies de estafilococo que tienen cápsula, y en conjunto los ácidos teicoicos y el peptidoglicano activan el sistema de complemento y evaden fagocitosis. Entre sus factores de virulencia que le sirven para la invasión y le sirven al laboratorista para su identificación están la presencia de catalasa, la presencia de coagulasa, la fermentación del manitol y la presencia de beta-lactamasa, que rompe el anillo B-lactámico de los antibióticos con esta estructura y se alojan en zonas secas como cemento o concreto abandonado. Es un patógeno humano importante que coloniza e infecta a pacientes hospitalizados y a personas inmunocompetentes en la comunidad, produciendo patologías diversas desde un absceso en la piel hasta septicemias mortales y choque tóxico estafilocócico. Para diagnosticar una infección por estafilococo se debe hacer una coloración de Gram de muestras clínicas, un examen de la capa de glóbulos blancos o una toma de hemocultivos. Para las pruebas serológicas controvertidas se basa en la detección de anticuerpos dirigidos frente a toxinas o componentes celulares de esta bacteria. El Micrococcus es un género de bacterias del filo Actinobacterias que se encuentran en ambientes diversos, incluyendo agua y aire. Se han aislado de la piel humana en productos lácteos o de origen animal, o también en cerveza, que también se encuentran en muchos otros ambientes. Viven sobre la piel humana y se transforman al sudor en compuestos de olor desagradable. Las especies de este género pueden crecer bien al ambiente con poca agua y con altas concentraciones de sal. Aunque no forman esporas, pueden sobrevivir durante largos periodos. Son bacterias gram positivas con células esféricas de cuadrado comprendido entre 5,0 y 20 micrómetros, que típicamente aparecen en tetradas. El Micrococcus tiene una delgada pared celular que puede abarcar tanto como el 5% de la materia celular. Su genoma en guanina y citosina típicamente en cantidad de 100 al 75% de contenido CG. A menudo contiene citoplasma que proporciona al organismo características útiles. Como muchos otros géneros de actinobacteria, pueden ser catabólicamente versátiles. Con la habilidad de utilizar un extenso rango de sustratos inusuales tales como piridina, herbicidas, biferilos policlorados y petróleo, pueden también realizar la detoxificación o biodegradación de muchos otros contaminantes ambientales. Otros micrococcus producen varios productos útiles tales como largas cadenas de hidrocarbonos alifáticos para aceites lubricantes. Se tiende a pensar que el Micrococcus es generalmente un organismo comensal o saprofítico, aunque podría ser también un patógeno oportunista, particularmente en pacientes con inmunodeficiencia tales como enfermos de VIH. Puede ser difícil de identificar el Micrococcus como la causa de una infección, puesto que es un organismo que está presente normalmente en la microflora cutánea. El género es raramente asociado con enfermedades. En raras ocasiones la muerte de pacientes inmunodeprimidos se ha debido a infecciones pulmonares producidas por Micrococcus. También puede estar implicado en otras infecciones incluyendo bacteremia recurrente, shock séptico, artritis séptica
o meningitis y neumonía cavitaria. Las bacterias que pertenecen al género Micrococcus son capaces de desdoblar las moléculas de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, gracias a que pueden sintetizar las enzimas catalasa, que es la que cataliza esa acción. De igual forma, sintetizan otra enzima sumamente importante, que es la oxidasa. Esta enzima se encarga de catalizar reacciones de óxido-reducción, en la que el oxígeno actúa como aceptor de electrones. Estas dos enzimas constituyen un parámetro para diferenciar una bacteria de otra. En el caso de la catalasa, la aparición de burbuja indica que hay presencia de catalasa, en tanto que la aparición de un color azul intenso indica que hubo una reacción de oxidación, por lo que la enzima oxidada está presente. Estas bacterias pueden transformar nitratos de nitritos a través de un proceso de reducción catalizado por la enzima reductasa. Su método de diagnóstico es el método de Gram, que es color violáceo y que se cultiva en agar de sangre o catalasa positivo. En el estreptococo se trata de bacterias gram positivas anaeróbicas facultativas, inmóviles con forma esférica de coco, y algunas especies tienen cápsula y normalmente se agrupan formando cadenas de 2 o más bacterias. Se hospedan en humanos y animales como mamíferos, aves y peces. La identificación de los estreptococos por medios convencionales es difícil. Las cepas clínicas no se identifican por especies, sino que se hace por su determinación antigénica mediante la clasificación serológica de Landsfield, o por su capacidad hemolítica o capacidad para formar halos de lisis en los medios de cultivo de agar de sangre. La clasificación serológica de Landsfield se basa en la identificación de los antígenos presentes en la pared y la cápsula bacteriana. Pueden sobrevivir durante una o más semanas en polvo de superficie y en alimentos. No presentan formas de resistencia y causan una gran diversidad de infecciones, algunas de carácter leve como la faringitis o infecciones de la piel como el impétigo, y otras más graves como la fiebre escarlatina o el síndrome de shock tóxico estreptocócido. La detección rápida de antígenos estreptocócidos no descarta la infección por los grupos C y G, ya que esta técnica solo detecta antígenos de S, P y O genes. Es necesaria la realización de un cultivo bacteriológico de la muestra de interés según el cuadro clínico del paciente, como del exudado faringoamigdalar, hisopado biopsia de lesión de piel, aspirando el acceso, sangre o líquido articular. Los métodos que se utilizan para identificar el Streptococcus incluyen pruebas microbiológicas clásicas como la prueba de Optiquina. Sin embargo, en la actualidad se utilizan otros como la determinación del antígeno capsular o métodos moleculares para la determinación de genes de virulencia, como la autosulina y la neumolicina, utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, ya que fueron recomendados y utilizados en estudios anteriores. Ahora, pasando a los cocos y cocobacilos gram negativos, tenemos a la familia Neisseria, que es una familia de proteobacterias incluida en su propio orden, aunque muchos organismos de esta familia son comensales de mamíferos o parte de la flora normal. Dentro de esta los tenemos los géneros Moraxella o la Neisseria. La Moraxella es un diplococo aerobio con forma de bacilo corto, cocobacilo, o como en el caso de Moraxella cartajalis, gram negativo, no esporulado, oxidasa y catalasa positivo, que crecen en una temperatura de 35 a 37 grados centígrados, en medio de cultivos como agar sangre y agar chocolate. Es productora de oxidasas, catalasas y enzimas DNA-SA, las cuales son importantes para su identificación y para diferenciarlas de otras Neisseria, que se encuentran con frecuencia como comensal en las vías respiratorias superiores. Las colonias en agar sangre no son homolíticas, pero son redondas, opacas, convexas y de color blanco grisáceo. El diplococo gram negativo es difícil de distinguir del Neisseria spp. En una tinción de gram típica existen varios métodos de pruebas bioquímicas para distinguir las especies. M. cartajalis de ADN ASA, catalasa y oxidasa positivas. Además, el patógeno hidroliza la tributirina y reduce el nitrato y es incapaz de producir ácido a partir de glucosa, lactosa, maltosa, fructosa y sacarosa. Ninguna de estas pruebas es 100% sensible o específica. Se han demostrado el valor informativo de métodos de ADN más sensibles, como la reacción de cadena de la polimerasa. Sus principales antígenos de superficie son proteínas de membrana externa, Bili y el lipoligosacárido. La membrana externa de la Moraxella cartajalis contiene una endotoxina, el lipoligosacárido, que consta de un núcleo de lípido A unido a oligosacáridos.
Se sugiere que tiene un papel en el establecimiento de un foco pulmonar de infección y también puede hacer que algunas cepas de microorganismos sean resistentes a los efectos bactericidas del suero humano normal. Como sucede con las neiserias patógenas, la Moraxella cartajalis también posee proteínas asociadas con las membranas que son capaces de fijar transferrina y lactoferrina, lo que les proporciona un medio para adquirir hierro para su desarrollo, rompiendo la unión entre el ion y la proteína transportadora humana. El aislamiento de la Moraxella cartajalis se realiza por medio de hisopados de la nasofaringe, los cuales se colocan en medios de cultivos con agar sangre y agar chocolate. Se recomienda el cultivo de esputo y prueba de reacción de cadena polimerasa, así como la determinación de oxidasa y DNA-ASA. La Neisseria es un coco gram negativo que se aglutina en paredes, con los lados adyacentes aplanados y con aspecto de grano de café. Es un microorganismo intracelular facultativo que no es móvil, no es porula y responde positivamente a la oxidasa y catalasa. Su crecimiento óptimo es de 35 a 37 grados centígrados bajo una atmósfera de 5% de CD2. Debido a sus requerimientos nutricionales, se considera una bacteria exigente que requiere ceitenia, glucosa, piruvato o lactato como fuente de carbono. Algunas cepas también requieren ciertos factores de crecimiento como aminoácidos, pirimidinas y purinas. La colonia típica de N. gonorrhoeae tiene entre 0,6 y 1 mm de diámetro. Son brillantes y se elevan. El medio de cultivo Pienrichi GC es el medio enriquecido más útil para cultivar una bacteria, mientras que el medio de cultivo Thayer-Martin es el medio selectivo de elección para aislar la bacteria cuando se trabaja en muestras químicas acompañadas de microbiota. Ahora pasando a los cocobacilos y bacilos aeróbicos gram negativos, tenemos a la familia Pseudomonadaceae, que es una familia de bacterias que incluye Pseudomonas, Cervibrio, Azobacter y Azomonas y Arzoisophilus. Muchos miembros del grupo producen diferentes derivados del pigmento fluorescente pioverdina. Dentro de esta tenemos a los géneros de Pseudomonas, Bordetella, Brucella y Francisella. Dentro de la pseudomonas tenemos que son bacterias gram negativas no formadoras de esporas con forma de bacilo y con uno o más flagelos polares. Debido a su alta resistencia a los antibióticos, pertenece a los patógenos más peligrosos de los centros hospitalarios. El oxígeno es necesario por el metabolismo energético de las pseudomonas, aunque también pueden usar el nitrato para la respiración. Estos organismos están presentes en todas partes del medio ambiente, con frecuencia viven en materia orgánica muerta. La estructura actúa como denominante antigénico a un lipopoligosacárido constituido por un polisacárido O, unido al lípido A por un oligosacárido. Se adaptan con mucha facilidad y requieren pocos nutrientes. Las bacterias prefieren lugares húmedos como lavabos o inodoros, etc. También pueden actuar como patógenos oportunistas en plantas o animales ya débiles. Es un microorganismo altamente versátil, capaz de tolerar condiciones bajas de oxígeno. Puede sobrevivir con bajos niveles de nutrientes y crecer en rangos de temperatura de 4 a 42 grados centígrados. Es responsable de muchas infecciones en humanos y que presenta una alta resistencia contra los antibióticos cuando está dentro de una biopelícula. Los síntomas de la infección dependen del lugar en el cuerpo y en que se produzca. También ayuda en la descomposición de los alimentos porque pueden sobrevivir y crecer aún en el agua destilada y en algunos productos desinfectantes si se encuentran rastros de materia orgánica. El diagnóstico se establece a partir de cultivos de microorganismos de muestras obtenidas en el sitio de infección, como sangre, lesiones de la piel, líquido de drenaje, orina, líquido cefalorraquídeo o del ojo. También se realiza pruebas de susceptibilidad y la infección localizada puede producir un aroma de frutas de hierbas recién cortadas y el pus puede obtener color verdoso. La Bordetella es el género de pequeñas bacterias gram negativas del filo Protobacteria. Son organismos cocobacilos de difícil cultivo y con la excepción del B. petri sobreviven poco tiempo en el exterior. No son esporuladas y tienen flagelos perítricos, aunque algunos son inmóviles, varían de tamaño entre 0,5 micras y 1 mm de largo y 0,2 a 0,4 micras de ancho. Su metabolismo de respiración aeróbica le permite catabolizar carbohidratos y formar energía a partir de aminoácidos. Sus microorganismos son bastante exigentes, por lo que el aislamiento de la Bordetella requiere medios de cultivo enriquecidos con ácidos grasos y saturados y sangre de preparación llamada Gardner-Bordet-Gengo. La temperatura del cultivo óptima está comprendida entre 35 y 37 grados centígrados. Los cultivos necesitan la presencia de niconitamida y de derivados sulfurados,
como la cistenia y factores de X y V. El porcentaje C y G varía entre 60 y 70%. Se alojan en el sistema respiratorio humano fijándose primeramente al epitelio ciliado del tracto respiratorio y después a los alvéolos pulmonares causando necrosis. Esta interacción con las células epiteliales de medida por una serie de adhesinas proteicas que incluyen la hemoglutinina filamentosa, la pertectina, fimbrias y la toxina pertussis. El diagnóstico por hisopado nasofaringeo da los aislamientos y el procesamiento primario de las muestras. Deben realizarse en una cabina de bioseguridad. Para el diagnóstico serológico de las infecciones natural se recomienda el uso como antígenos TP y de HAF20. En la brucela tenemos que es una bacteria gram negativa que es observada al microscopio como un cocobacilo de 0,5 a 0,7 micras de diámetro y de 0,5 a 1,5 de largo. No produce escápula ni esporas y tampoco posee movilidad. Su temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados en un pH de 6,6 a 7,4. Para su cultivo son bacterias de fácil crecimiento a aerobiosis de 33 a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Estos infectan a una gran variedad de mamíferos y la bacteria se transmite por ingestión o contacto de materiales contaminados provenientes de animales enfermos y el diagnóstico de la brucelosis se puede realizar de manera directa aislando los microorganismos a partir de cultivos de sangre, médula ósea o otros tejidos, o indirecta a través de métodos serológicos que detectan anticuerpos, exploran la presencia de estos dirigidos fundamentalmente contra el antígeno somático o liposacárido o las proteínas del microorganismo. La francisella se trata de cocobacilos gram negativos que se encuentran más que todo relacionada en roedores y liebres, en un tamaño de 0,2 a 0,5 mitras de ancho por 0,7 y 1,0 micras de largo. Son aerobios estrictos inmóviles y no formadores de esporas, bacterias facultativas, intracelular y rara vez se encuentra en frotis o tejido. Y da origen a una enfermedad llamada tularemia, que también conocida como fiebre de conejo, fastidiosa desde el punto de vista del cultivo por crecer lentamente en forma de colonias pequeñas y requerir medios de agar de sangre con glucosa y cistenia. Es una bacteria de extrema virulencia, pues basta un inóculo de solo 10 microorganismos para adquirir la enfermedad. Por eso los cultivos tienden a evitarse por el riesgo de infección en los laboratorios. El diagnóstico de tularemia puede establecerse por cultivo de bacteria causal, por detección de anticuerpos o por métodos de diagnóstico molecular. Ahora pasando a los bacilos anaeróbicos facultativos gram negativos, tenemos a la familia Enterobacteriaceae, que es un grupo de heterogéneo y extenso de bacilos gram negativos. Dentro de esta tenemos a los géneros de Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, Edwardiella, Citrobacter, Serratia y Yersinia. Dentro de la Escherichia es una bacteria que se encuentra en los intestinos de las personas y los animales, en el medio ambiente y también en los alimentos y el agua sin tratar. La mayoría de los tipos de E. coli son inofensivos y son parte de un tracto intestinal sano. Se caracteriza por poseer bacilos gram negativos no esporulados, producción de indol a partir de trifosfano, que no utiliza citrato como fuente de carbono y no producción de acetoína. Fermenta la glucosa y la lactosa con proporción de gas. Las colonias de E. coli en agar tienen de 2 a 4 mm de diámetro, en centro grande, color oscuro e incluso negro y tienen brillo verde metálico cuando se observan con luz reflejo. En agar McConkey las colonias son rojas con halo turbio. En una estructura antigénica es antigénico capsular, antígeno somático, antígeno flagelar, antígenos menores como proteínas en membrana externa y fimbrias. Son responsables de la virulencia de las cepas invasivas cuya síntesis está codificada por géneros que se encuentran plásmidos en elevado peso molecular. Presentan una endotoxina ligada al liposacárido, en especial el lípido A, responsable en la acción pirógena y probablemente de las alteraciones vasculares que se producen en las infecciones generalizadas. Se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados o mal cocidos. Para diagnosticar, el método tradicional es el aislamiento de la bacteria, tomada directamente de la materia fecal o con el hisopo rectal. Después se siembra con la punta del hisopo en la parte superior de una placa de agar McConkey y con otro medio selectivo con una asa redonda de micromol y se continúa el aislamiento sembrado por esta cruzada. Se incuba a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas.
Posteriormente se seleccionan 5 a 10 colonias típicas de E. coli lactosa positiva. También se pueden estudiar sus mecanismos de patogenicidad mediante ensayos de cultivos celulares o modelos animales y empleando técnicas de biología molecular que evidencien la presencia de genes involucrados en dichos mecanismos. En la Enterobacter tenemos que son bacilos gram negativos ampliamente distribuidos en la naturaleza, con forma de varilla, negativos en la oxidasa que fermentan la glucosa en ácido y dióxido de carbono, generalmente móviles y tienden a tener una longitud de 1 a 5 micras. En el cultivo es esencial y la correcta elección de los medios de crecimiento y las condiciones de incubación. En términos generales, todas las bacterias tienen unos requerimientos nutricionales imprescindibles para su crecimiento. Necesitan una fuente de energía, fuente de carbono, fuente de nitrógeno, algunas sales, oligoelementos y agua. Todos los medios de cultivo han de cumplir como mínimo con estos requisitos, pero en muchas ocasiones se necesitan además como sustancias adicionales como vitaminas, factores o aminoácidos y esenciales. Tiene una estructura antígena compleja que se clasifica en más de 150 diferentes antígenos somáticos termoestables o como liposacáridos y más de 100 antígenos K o capsulares termolábiles y más de 50 antígenos H flagelares, además de las policidades de adherencia LPS y exotoxinas. Las enterobacterias producen múltiples factores de virulencia que causan enfermedades y muchas de ellas se utilizan en forma secuencial y compleja en respuesta de condiciones ambientales así como factores desconocidos. Para confirmar el diagnóstico, los médicos toman una muestra de esputo, secreciones de pulmones o obtenidas mediante el broncoscopio, de sangre, orina o tejidos infectados. La muestra se tiñe con tinción de Gram y se cultiva y se examina al microscopio. En la Klebsiella tenemos que es una bacteria gram negativa encapsulada, no móvil, fermenta la lactosa, anaerobio facultativo y es encontrada en la flora normal de la boca, la piel y los intestinos. En los productos patológicos, los gérmenes de este género se presentan en forma de bacilos cortos, pero se pueden encontrar formas largas. Este polimorfismo es uno de los elementos para el diagnóstico morfológico. Los bacilos se ven englobados por una cápsula voluminosa, pudiendo abarcar una sola o varios gérmenes cuando estos se agrupan en cadenas cortas. Estas bacterias producen infecciones urinarias, producen neumonía y eventualmente sepsis. Todos ellos le permiten a la bacteria entrar y multiplicarse en el hospedero y posee una estructura antigénica con un antígeno somático O, antígenos flagelares H y antígenos capsulares K. Para confirmar el diagnóstico, los medios toman una muestra de esputo, secreciones pulmonares, obtenidas mediante el broncoscopio, la de sangre, orina o tejidos infectados. Las muestras se tiñen con tinción de Gram y se cultivan y se examina al microscopio y estas bacterias pueden identificarse con facilidad. En la Salmonella tenemos que es una bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza, siendo su hábitat principalmente el intestino del hombre y de los animales, desde donde se excreta el medio ambiente, y sus miembros son bacilos gram negativos, generalmente móviles por flagelos perítricos, anaeróbicos facultativos y no encapsulados y no esporulados. Son patógenos intracelular facultativo. Actualmente contempla cerca de 2.700 cerobares. Crecen en un rango de temperatura que va desde 5 grados centígrados a 47 grados centígrados, con una temperatura óptima de 35 a 37 grados centígrados. Estas, como factor de virulencia, pueden sobrevivir en el ambiente del ácido del estómago o poco después de la infección, inhibiendo la muerte inmediata por el complemento y además es responsable de la resistencia de la fagocitosis. El diagnóstico es mediante algún cultivo y técnicas inmunocromatográficas y detección por PCR. El principio de la identificación serológica de Salmonella implica la mezcla de organismos sospechosos con antisuero que contenía anticuerpos específicos de la Salmonella. Las bacterias se aglutinarán en presencia de antisuero homólogo. En la Shigella tenemos que es una bacteria altamente enteroinvasiva. Se transmite a través del contacto directo o indirecto del agua, hallamentos contaminados o con materia fecal o de personas infectadas, y son de Gram negativas, inmóviles, no formadoras de esporas e incapaces de fermentar lactosa, y pueden ocasionar diarrea en los seres humanos. Son anaerobias facultativas y presentan actividad bioquímica reducida con actividad de citocromo-oxidasa negativa y fermentación de glucosa sin producción de gas. Esta bacteria se encuentra entre los patógenos de enfermedades alimentarias más ácido resistentes. La patogenicidad de Shigella está asociada a su habilidad de invadir y colonizar el epitelio intestinal humano mediante factores de virulencia.
forma poros a través de la membrana de las células del epitelio intestinal, permitiendo la penetración de la bacteria al citoplasma del enterocito. Para confirmar una infección por Shigella se debe tomar una muestra de las heces para analizarla en un laboratorio y detectar la presencia de la bacteria Shigella o sus toxinas. El principio de la identificación serológica de Shigella implica la mezcla de una coloniza sospechosa con un anticuerpo que contenga anticuerpos. En el específico de Shigella, las bacterias se aglutinarán en presencia del anticuerpo homólogo. En el Proteus se ha asociado a infecciones urinarias no complicadas, que se define este género como bacilos gram-negativos móviles con flagelos perítricos, aerobios y facultativos anaeróbicos. Se caracterizan por su crecimiento en ondas de la superficie del agar bien formados círculos céntricos a partir de un botón de inoculación, con una película uniforme, formándose de células alargadas no septadas y de la hiperextensión de la síntesis de flagelina, que determina un recubrimiento profuso de las células de los microorganismos por flagelos. Dentro de los factores de virulencia reconocidos en esta especie, además de la auresa, como la hemolicina, flagelos fimbrias y dos proteasas, que producen un fenotipo fácilmente identificable in vitro que permite su clasificación. Las infecciones urinarias, toma de muestra, envío al laboratorio, sedimentos urinarios, cultivo y antibiograma. El diagnóstico serológico se realiza mediante seroaglutinación en tubo y microaglutinación. En la Warshella tenemos que existen una multitud de estructuras en la superficie bacteriana con función de la movilidad y adherencia que podrían ser de gran importancia para el inicio del proceso de infección, como el pilus P y las fimbrias tipo 1. Se sugiere que la capacidad de invasión por las células tarda podría ser un proceso dependiente de microfilamentos y de la proteína tirosina quinasa, que puede inhibirse empleando citocalasina D y genisteína. Las placas de este cultivo se incuban a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Las colonias características convexas se siembran en estrías de agar TSA, en agar TSI y en agar LIA y se incuban a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Las cepas E tarda producen las siguientes relaciones: TSI alcalino, ácido con agas, con producción de H2S, y no fermentan la lactosa, y si fermentan la glucosa con producción de gas y descarboxilan la linasa. Para el aislamiento de la E tarda a partir de distintas muestras biológicas se utilizan medios de cultivo como agar-MC, agar-EMB, agar-SS, agar-XLD y agar-HE. Las colonias E tarda en agar-MC o agar-EMB son incoloras porque no fermentan la lactosa. En los otros medios de aislamiento entéricos son incoloras con el centro negro por ser microorganismos que producen H2S. Los microorganismos de género Citrobacter se encuentran frecuentemente en el agua, el suelo, los alimentos y en el tracto intestinal de los animales, incluyendo el hombre. Los miembros del género Citrobacter son bacilos gram negativos de 0,3 a 1,0 micras de ancho por 0,6 a 6 micras de largo. Las placas del medio de cultivo se incuban a 37 grados durante 18 horas a 24 horas. Las colonias características convexas se siembran en estrías de agar TSA, en agar TSI y en agar LIA. Para el diagnóstico del Citrobacter se puede usar muestras de orina, sangre, bilis, materias de acceso, de heridas y de líquido cefalorraquídeo. Para el aislamiento del Citrobacter a partir de distintas muestras biológicas se utilizan medios de cultivo como agar-MC, CLDE o agar-EMB. La bacteria Serratia crece abundantemente en agar chocolate, agar sangre, agar McConkey y produce colonias que pueden ser pigmentadas, ya que genera un pigmento rojo llamado prodigiosina. Se mencionó que es capaz de causar infecciones en el sistema nervioso central, infecciones del tracto urinario, neumonía y otras infecciones respiratorias, infecciones del torrente sanguíneo incluyendo endocarditis e infecciones de heridas. Crece bien en medios de cultivo ordinarios y bajo condiciones aerobias o anaerobias, en una incubación de 18 horas sobre un medio de cultivo nutritivo sólido. Los cultivos pueden producir un olor similar al de la orina o pescado debilitado, distribuido a la producción de trimelitamina o amoníaco. Para confirmar el diagnóstico, los médicos toman una muestra de esputo en secreciones pulmonares obtenidas mediante el broncoscopio, sangre, orina o tejidos infectados. La muestra se tiñe con tinción de Gram, se cultiva y se examina a microscopio. Los roedores son el principal reservorio natural de la Yersinia pestis y la Yersinia enterocolítica. Todas las yersinias poseen liposacáridos con actividad endotóxica y extensos de envoltura celular bacteriana llamada fracción 1.
una proteína que se produce a 37 grados centígrados y con propiedades antifagocitarias y actividad al complemento. Sus características microbiológicas son sus implicaciones de ser ciclófila, es decir, que puede desarrollarse a 4 grados centígrados y sobrevivir largos periodos a esta temperatura. Tolera un rango de pH muy amplio entre un pH de 4 y pH de 10. Es móvil a temperatura de entre 4 grados centígrados y 30 grados centígrados, mientras que es inmóvil a 37 grados centígrados y existen 6 biotipos y más de 70 serotipos establecidos según las variaciones antigénicas en los liposacáridos en la pared celular. Otros factores de virulencia comprenden la producción de endotoxina liposacárida, la presencia de una cubierta capsular que contiene el urgente antifagocítico, la capacidad de fracción y la capacidad de absorber hierro orgánico en forma de hemina y la presencia de enzimas coagulasas y fibrinolicina. Para un diagnóstico se buscarán las bacterias de Yersinia pestis en muestras extraídas de bubones. El serodiagnóstico de infecciones de Yersinia es una técnica de detección y volumetría mediante suspensiones muertas de Yersinia que se aglutinan en presencia de diluciones de suero de pacientes. Ahora pasando a los bacilos gram negativos, tenemos al Fusobacterium, que se cultiva en medios que pueden ser sólidos o líquidos. Para la siembra primaria se recomienda el uso de medios selectivos cuando se sospecha de flora mixta acompañante aerobia o anaerobia. Para la preparación de medios no selectivos se pueden utilizar diferentes bases: agar-tripteína de soja, agar-infusión cerebro-corazón, agar-brucela. Existen dos nutrientes fundamentales para el desarrollo de la mayoría de los anaerobios, la hemina y la vitamina K, que deben ser incluidos en la preparación de los medios cuando no están presentes en la fórmula. La sangre se debe usar en una concentración final de 5 a 7%. La siembra debe incluir un medio no selectivo con suplementos adecuados para permitir el desarrollo de los microorganismos más exigentes, un medio de gentamicina o amicacina que inhiba el desarrollo de los microorganismos anaerobios facultativos y en medio líquido para reserva. Los métodos de diagnóstico pueden ser fenotípicos o genotípicos, microscopía directa del material y necesita de dos expertos para contribuir a un correcto diagnóstico presuntivo, o coloración de Gram, que permite sospechar de morfología compatible con anaerobios y observar la presencia de reacción inflamatoria, orientar el tratamiento empírico y evaluar la calidad del procedimiento. Ahora, hablando de los bacilos gram positivos, los bacilos no esporulados, tenemos a la listeria, que no obstante su principal hábitat es el suelo y la materia vegetal en descomposición, en la cual sobrevive y crece como saprófito. Su temperatura óptima de crecimiento está entre 30 grados centígrados y 37 grados centígrados, pero puede crecer a 4 grados centígrados en pocos días. La proteína P60, secretada por todas las cepas de listeria, que parecen estar involucradas en los últimos pasos de la división celular entre los factores de virulencia. Es un patógeno facultativo intracelular que puede crecer en macrófagos, las células epiteliales y los fibroblastos de cultivo. Tras la ingesta de alimentos contaminados, la Listeria monocytogenes puede sobrevivir a la exposición de enzimas proteolíticas, ácido gástrico y sales biliares. Generalmente se diagnostica cuando un cultivo bacteriano crece la Listeria monocytogenes a partir de un tejido o líquido del cuerpo, como sangre, el líquido cefalorraquídeo o la placenta. Erisipeliotrosis se encuentra en el suelo como saprófito en la materia orgánica en deterioro. Se considera un tanto un comensal como un patógeno, dependiendo de las especies animales. Es una bacteria gram positiva no móvil, aerobia o anaerobia facultativa, no esporulada, con forma basilar y en un tamaño de 0,2 a 0,4 micras de diámetro por 0,8 a 2,5 micras de longitud y a veces presenta una microcápsula. Es un microorganismo patógeno oportunista que sobrevivió multiplicándose intracelularmente dentro de los macrófagos y los leucocitos polimorfonucleares, debido a sus enzimas antioxidantes que le confieren protección frente a las especies reactivas al oxígeno y a las fosfolipasas. Este microorganismo se adhiere a las células hepáticas, así como las válvulas cardíacas de los animales. Posee factores de virulencia que intervienen en su mecanismo de patogenicidad. Las enzimas hialuronidasa y neuramidasa le permiten invadir en el hospedador. La hialuronidasa facilita la diseminación en los tejidos y la neuraminidasa produce la escisión al ácido siálico, una molécula ampliamente distribuida en la superficie de las células eucariotas que podrían servir como un requerimiento nutricional para esta bacteria.
En el cultivo proporciona colonias muy pequeñas de 24 a 48 horas que pueden ser difíciles de aislar en muestras muy contaminadas. Se requiere al menos 3 días para disponer de los resultados con la identificación y unos 10 días para identificar la seroviedad. El diagnóstico se basa en la observación de microscópica, el cultivo y los otros órganos. El cultivo y en los métodos de diagnóstico molecular. Los métodos moleculares ofrecen la ventaja de proporcionar un diagnóstico rápido y específico. Dentro de los bacilos esporulados tenemos al bacillus, que es un bacilo gram positivo formador de esporas aerobio, anaerobio, facultativo y capsulado. Se siembra en cajas de Petri conteniendo el medio de cultivo agar nutritivo. Los aislados que presentan características morfológicas de colonias irregular plana son color crema sin brillo y se resiembra en tubos con medio inclinado conteniendo el medio de cultivo AN. Estos se conservan en refrigeración a 4 grados centígrados para las pruebas posteriores de antagonismo. Los principales factores de virulencia del Bacillus anthracis son el pilepéptido capsular y la toxina del anthrax. La cápsula está compuesta por ácido polideglutámico y que le confiere resistencia para la fagocitosis. Las únicas maneras de confirmar el diagnóstico del anthrax es a través de la medición de anticuerpos o toxinas de la sangre o realizar pruebas de laboratorio para detectar Bacillus anthracis directamente a partir de una muestra, ya sea de sangre, muestras tomadas de una lesión cutánea, líquido cefalorraquídeo o secreciones respiratorias. Dentro del Clostridium tenemos que produce esporas que sobreviven a los alimentos mal conservados o mal enlatados, donde genera una toxina. Es un género de bacterias anaerobias bacilos gram positivos, parasitarias y saprófitas, algunas de ellas, y son móviles en general por intermedio de flagelos períticos. En cultivos frescos los bacilos se tiñen de azul, pero tras 24 horas de crecimiento tienden a perder la coloración de Gram y aparecen teñidos de un rojo. Su tamaño está entre 0,3 a 2 por 1,5 a 20 micras. Forma una endospora terminal esférica de mayor diámetro que la célula vegetativa, por lo que la célula con la espora tiene aspecto palillo de tambor. Presenta movilidad gracias a la presencia de flagelos perítricos, aunque algunas cepas son inmóviles. Los dos factores de virulencia principales son el TCDA y el TCDB, toxinas que causan la remodelación del citoesqueleto, lo cual desencadena los síntomas clínicos asociados a esta enfermedad infecciosa. Es el principal patógeno responsable de la diarrea adquirida en pacientes hospitalizados y entidad conocida por la infección por CD.